No era raro que los esclavos del sur escaparan hacia el norte. El número de personas que se oponía a la esclavitud crecía, y surgieron organizaciones clandestinas que ayudaban a los esclavos a huir hacia estados del norte o Canadá, donde la esclavitud estaba prohibida. Una de esas organizaciones era conocida como el Ferrocarril Subterráneo. Aquí no podemos contar con su ayuda. En una gran plantación aislada cerca de la frontera en el sur de Luisiana, la ciudad más cercana donde podrían estar operando estas organizaciones se encontraba a decenas de millas de distancia. De hecho, México estaba más cerca que cualquier posible ayuda del norte. Los esclavos de plantación creían que el ferrocarril subterráneo no era más que un rumor sin fundamento. No es que no anhelaran la libertad, pero la falta de un plan tangible hacía que fuera más fácil creer que esos rumores eran falsos. Era la única forma de soportar la dura realidad. A pesar de trabajar más de 14 horas diarias bajo duras condiciones, el mínimo error o la más leve caída en la productividad resultaba en un latigazo. Estos castigos constantes hacían casi imposible renunciar al deseo de libertad. Hasta que un día ocurrió algo inesperado. Escuché que los malditos mexicanos se apoderaron de la parte este de Haití, Comentó el hijo mayor del dueño de la plantación. Tom, un joven esclavo, trató de seguir con su trabajo sin prestar atención, como era costumbre, pero no pudo ignorar lo que el segundo hijo dijo a continuación. Esos hipócritas fingen ser justos y abolen la esclavitud, pero luego le roban las tierras a nuestro primo George, bajo la excusa de liberar a los esclavos, mientras ellos mismos se apoderan de territorios independientes como Haití. El segundo hijo mencionó que en México la esclavitud había sido abolida. ¿O eso significa? Tom siguió moviendo objetos como si no hubiera escuchado nada, pero su mente se agitaba con una mezcla de esperanza, euforia, miedo y ansiedad. Recuerdo que el mayor dijo algo sobre la cantidad de gente que se estaba yendo a México. Dijo que aceptaban a cualquiera que no fuera un criminal y que incluso les ofrecían beneficios. En México aceptaban inmigrantes siempre que no fueran delincuentes. Además, en México no había esclavitud. Tom comenzó a conectar las piezas de la información que había escuchado por casualidad. Entonces, si puedo llegar a México, seré libre. Pero ¿cómo llego allí? Podré escapar sin ser atrapado. Si los adultos hubieran oído lo que Tom estaba pensando, le habrían dicho que era una idea demasiado peligrosa. Pero Tom, un joven de apenas 18 años, decidió comenzar a planear su escape. Tío John, Fred deberías venir conmigo, pero creo que realmente tenemos una oportunidad. Sabía que no podía huir solo. Aunque no tenía familia de sangre, había personas en la plantación que consideraba como su familia. Ve tú solo, Tom. Tal vez tú lo logres. Pero yo no puedo. Tom, joven y fuerte, y John, un hombre aún en sus 30 y tantos, podrían tener suerte y recorrer las millas necesarias para escapar. Muchos esclavos lo habían logrado, pero John tenía esposa e hija. No podía dejarlas atrás. Sin embargo, llevarlas con él significaba que su velocidad y resistencia serían significativamente menores. De hecho, muchos esclavos eran capturados durante el escape por tratar de llevar a sus familias. Si los atrapaban, les esperaba una severa golpiza o incluso la muerte. John había renunciado a la idea de escapar hacía mucho tiempo. De acuerdo, gracias por tu ayuda. John pensaba que el plan de Tom era demasiado arriesgado, pero al ver la esperanza en el rostro del joven, supo que no podía disuadirlo, así que decidió ayudarlo a aumentar sus probabilidades de éxito. Todos sabían que México estaba al oeste. Si querían escapar, debían encontrar una ruta que los llevara hacia el oeste sin ser detectados por el dueño de la plantación o sus hijos. Tom conocía algo del terreno circundante gracias a las veces que lo habían llevado a hacer trabajos mientras los hijos del dueño salían de cacería. Usó ese conocimiento para planificar una ruta de escape. Aunque sus conocimientos eran limitados, el plan no era completamente descabellado. Deberías esperar hasta la primavera. Sugirió John cuando Tom mencionó su intención de escapar de inmediato. No, es mejor irnos ahora. El clima frío será difícil, pero también dificultará que me persigan. La vigilancia será más relajada y las noches son más largas. John asintió. Sí, tienes razón. Vivían en una zona tan remota que, para contratar a un rastreador profesional, el dueño tendría que viajar a una ciudad que estaba en la dirección opuesta a México. Para cuando comenzara la persecución, Tom podría estar cerca de la frontera mexicana. Probablemente solo nos perseguirán los hijos del dueño y unos cuantos empleados. La distancia no era corta. Incluso a caballo les tomaría 3 días llegar. ¿De verdad estarían dispuestos a acampar invierno para atraparlo? Su vida dependía de ello. Pero para los hijos del dueño, Tom no era más que uno de los muchos esclavos. Para ellos, era un bien costoso. Por lo que no se rendirían fácilmente, pero nunca estarían tan desesperados como Tom. Planeaba robar un caballo, comida y ropa de abrigo. Debido a lo aislado de la plantación, la vigilancia no era tan estricta, porque nadie se atrevía a intentar escapar. Tío John, cuídate mucho. Tom, ten cuidado. Tom,
que ya se había despedido la noche anterior, sintió su corazón latir con fuerza descontrolada mientras esperaba hasta el amanecer. Sean abrió la puerta con cuidado. Pero como era de esperar, no había nadie vigilando. Con el frío del invierno, probablemente se habrían refugiado en algún lugar, aunque Luisiana es uno de los lugares más cálidos de los Estados Unidos, y este era el extremo sur del estado, el invierno seguía siendo invierno. Gracias al desorden dejado por los empleados, Tom había conseguido ropa de abrigo y provisiones sin dificultad. Antes del amanecer, mientras la oscuridad aún cubría los edificios de la plantación, caminaba con cautela entre ellos. Sus pasos eran ligeros y su respiración apenas audible. Que ni aquí estén vigilando. Normalmente, los empleados deberían estar vigilando, pero para Tom fue una suerte. Se acercó con cuidado al caballo al que había dado forraje varias veces. Tom se acercó suavemente a Sam y acarició su gran cabeza con ternura. Tenemos que irnos, amigo. El caballo abrió los ojos en silencio. Los grandes ojos de Sam miraron a Tom, mientras éste soltaba cuidadosamente las riendas que lo mantenían atado, evitando hacer ruido. Vámonos. Tom cargó la ropa y las provisiones sobre la silla de Sam y con precaución se alejaron de la plantación. No montó a caballo de inmediato ni galopó apresuradamente. La noche aún era larga el tiempo suficiente. Malditos bastardos. La voz de George, el hijo mayor del anciano dueño de la plantación y quien se encargaba de la gestión, resonó desde la mañana. ¿Creen que les pago para que hagan esto? Aunque la mayor parte del trabajo en la plantación lo hacían los esclavos, la supervisión y el control eran responsabilidad de los empleados que sí recibían un salario. Algunas plantaciones daban cierta autoridad y privilegios a los esclavos más obedientes, pero el dueño de esta plantación no confiaba en los negros. George abofeteó sin piedad a uno de los empleados. Su actitud era como si estuviera tratando con esclavos, pero en esta plantación él era la ley. Encuéntrenlo de inmediato. Señor. George, yo iré a buscarlo. William, el segundo hijo, que había estado en silencio detrás de su furioso hermano, habló. Necesitamos al menos a alguien en quien confiar. George, algo más calmado tras abofetear a sus empleados, dijo. Así William, el segundo hijo del dueño, partió con 5 empleados de la plantación para capturar a Tom. Si se escapó al amanecer, ya debe haber avanzado unas cuantas millas. ¿Y ahora qué? George, pero el tipo no tiene un mapa. Podemos seguirlo tranquilamente mientras se pierde por el camino y atraparlo sin problemas. Tienes razón. Además, solo le dio forraje al caballo, pero nunca ha montado, así que no debe estar yendo muy rápido. Aunque la supervisión era algo relajada, no dejaban los mapas en un lugar accesible. Puede que esté preparado, pero no podrá recorrer los 225 kilómetros sin un mapa. Como no sabemos por dónde fue, nos dividiremos en 3 equipos de 2 personas. Nos encontraremos en un punto intermedio. ¿Entendido? William repartió los mapas que había traído, y comenzaron a buscar rastros del esclavo. Era difícil seguirle la pista debido al terreno duro en invierno y la falta de nieve, pero no podría ocultar los rastros de su campamento. Parece que se detuvo a descansar aquí. Sí, las huellas son claras. Habían avanzado más de lo esperado, pero considerando el tiempo transcurrido, este camino era más rápido. Pronto, ese descarado sería atrapado. Por fin. Si los perseguidores habían comenzado su caza temprano en la mañana, tenían una ventaja de 8 horas. No sabía cuánto habrían recuperado, pero Tom apenas había dormido y, cuando el caballo se cansaba, caminaba para no detenerse. No tenía idea de cuán cerca estarían los perseguidores, pero si lograba pasar esta frontera, sería libre. Mientras se acercaba a la ciudad, alguien salió a su encuentro. Era un soldado. El soldado gritó algo, pero como hablaba en español, Tom no lo entendió. En cambio, él gritó en inglés. Soy un inmigrante. Quiero emigrar a México. Un negro solo. Afortunadamente, el soldado al frente parecía entender inglés. Sígueme, por favor. Tom siguió al soldado hasta una pequeña, pero ordenada ciudad fronteriza en México. Lo llevaron a una oficina gubernamental, donde fue recibido por un funcionario de inmigración para una entrevista. ¿Nombre? Tom Freeman. No tenía apellido, pero sabía que no tener uno era una clara señal de que era esclavo. Sin darse cuenta, dijo Freeman, que significaba hombre libre en inglés. Maldita sea. Freeman suena como si fuera un esclavo fugitivo. Freeman. El funcionario mexicano pareció desconfiar un poco de ese apellido, pero no le preguntó si era un esclavo. Estoy en una entrevista. Pero señor, han llegado unos estadounidenses. Dicen que tienen algo importante que decir y piden verlo. Tom no entendía español, pero escuchó claramente la palabra americano. Habían mencionado Estados Unidos. Desde ese momento, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿O significa esto que me han seguido hasta esta oficina mexicana? Espera aquí un momento. El funcionario de inmigración salió de la sala. Tom se quedó sentado, pero escuchó un murmullo desde el exterior.
Esa voz es del segundo hijo. Sentía que el corazón le iba a salir del pecho de la tensión. Aunque no podía escuchar claramente, parecía que el segundo hijo estaba discutiendo con alguien y, de repente, gritó furioso. Oh, entonces, ¿qué te parece esto? ¿Fue ese tipo robó nuestro caballo y comida? Eso lo convierte en un criminal y no deberían aceptarlo como inmigrante. El grito del segundo hijo, en inglés, atravesó la pared y se clavó en el pecho de Tom. Sintió como si el mundo se le viniera abajo. Tenía razón. México aceptaba inmigrantes, pero no delincuentes. Debió haber abandonado el caballo y la comida en algún punto, pero no podía soportar idea de dejar atrás a Sam, el caballo con el que había compartido tantos días. ¿O es este el final? Mientras Tom pensaba que todo había terminado, escuchó algo que no esperaba desde el exterior. Esta vez fue en inglés. No estoy seguro. No he visto ningún caballo ni comida robada. Capitán, ¿usted vio algo? No, no he visto nada de eso. En cuanto escuchó esas palabras, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Tom. No podía escuchar las palabras del segundo hombre, que continuaba hablando en un tono airado. Por fin era libre. Sollozó en silencio. Majestad, artículos como este están apareciendo por todo Estados Unidos. La reacción es mucho más intensa que la que provocó la declaración conjunta anterior. Podría calmarse la situación si devolviera al esclavo y sancionara al encargado de inmigración, pero realmente debería hacerlo. Es cierto que en México no existe la esclavitud, y que desde el último censo, tras haber detectado problemas con inmigrantes ilegales en la región de Costa Rica, hemos sido cuidadosos al aceptar inmigrantes que lleguen a la frontera. Sin embargo, también es cierto que ese tal Tom Freeman robó, lo que me da una excusa para devolverlo, aunque me encantaría simplemente aceptarlo. Si lo devolviera, quizá podría retrasar la guerra unos meses. Pero tampoco es que este incidente vaya a desencadenar la guerra de inmediato. Al final, esa guerra llegará de todos modos. Mis dudas continuaban sin cesar. ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Ricardo, el director del Servicio de Inteligencia Militar, habló con cautela. Dado que no ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió el incidente y ya hay artículos en todo el país, es muy probable que el gobierno de Estados Unidos esté implicado. Parece que tienen una intención firme de usar este caso como pretexto para atacar. Mi opinión es que James Polk, aunque no sea por este motivo, encontrará una excusa, incluso si tiene que mentir. Diego estuvo de acuerdo. Así es. No sería la primera vez que actúan de esa manera, ¿verdad? Y viendo cómo están reaccionando, aunque devolvamos al esclavo ahora, no parece que vayan a dejarlo pasar pacíficamente. Ambos tienen razón. Tomé una decisión. Diego, vamos a proceder con el segundo censo del Imperio Mexicano. Haz los preparativos. Sí. No hizo falta que añadiera que pronto podríamos activar la ley de reclutamiento masivo que promulgamos hace un tiempo. Seguramente todos ya lo entendieron. Voy a visitar Vega Defensa, así que transmite la orden a la administración y luego ven allí. Por primera vez en mucho tiempo, me dirigí al laboratorio de Vega Defensa. El hecho de poder producir acero en masa significa que también podemos fabricar en grandes cantidades armas que antes no podíamos debido a su alto costo. Es hora de ver los resultados. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.